Muy buenas tardes con todas las personas que nos están acompañando y también con las personas que verán el video posteriormente. Hoy iniciamos el taller número 2 llamado Poesía y Tradición. Este evento que realizamos el día de hoy y el taller que realizamos el día de ayer corresponde a los talleres Un territorio pacífico en letras y palabras, un proyecto ganador del Ministerio de Cultura, Comparte lo que somos, Cultura en Movimiento, Reactivemos lo que nos une 2021. Y este taller está pensado en 5 sesiones: la del día de ayer, oralidad y tradición; la del día de hoy, poesía y tradición; el día de mañana, cuento y tradición; el día jueves, novela y tradición; y el día viernes haremos una sesión que recoge las inquietudes que dejan ustedes a través de las redes. Este evento, como ya les dije, forma parte de los proyectos ganadores del Ministerio de Cultura del 2021. El día de hoy entonces vamos a iniciar con nuestro tema poesía y tradición. La poesía es quizá sin duda alguna uno de las artes más cultivadas en Latinoamérica, en el país y podríamos decir que en el mundo entero. De tal manera que como esto es un taller, vamos a iniciar por el inicio, como dirían nuestros viejos. ¿Qué es la poesía? Hay muchísimas definiciones respecto a lo que es la poesía, tantas como seres humanos hay, porque obedece a las subjetividades que nos acompañan. Aquí yo he escogido dos definiciones que pueden permitirnos entender qué es la poesía. ¿Quién ha podido definir la poesía hasta hoy? Nadie. Hay 2000 definiciones que vienen desde los griegos, que ya se preocupaban por el problema. Y Aristóteles tiene nada más ni nada menos que toda una poética para eso. Pero no hay una definición que a mí me convenza y sobre todo que convenza a un poeta. En el fondo el único que tiene razón es ese humorista español, creo, que dijo que la poesía es eso, que se queda afuera cuando hemos terminado de definir la poesía. Se escapa y no está dentro de la definición. Y otra definición que a mí me parece muy bonita, quizá un poco más poética que esta definición ya leída, es la de Federico García Lorca. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que formaran algo así como un misterio. De tal manera que quedamos con un halo de misterio frente a lo que es la poesía, ¿no? No por nada en las culturas primigenias de todos los rincones del orbe, pues el poeta era una especie de chamán, un profeta, si se quiere, de sus pueblos, aquel a quien le estaba develado los secretos del universo. Entonces, estas dos definiciones que yo he dado, muy escuetas si ustedes quieren, pues nos permiten entender un poco ese concepto de la poesía. Para los griegos, bueno, el término viene del griego poietes, que es la creación, el creador, de tal manera que la poesía está unida a la creación. No quiere decir que quien escriba otro género literario pues no sea un creador, pero quizá es la poesía aquella arte en donde las subjetividades están más a flor de piel y en donde se requiere, digamos, una antena a tierra, si se quiere, frente a esas susceptibilidades, para poder juntar palabras, como dice García Lorca, y formar casi un misterio. Y bueno, la poesía, ¿no? Este taller, como ustedes ya saben, obedece al querer particular mío de develar un poco toda esa creatividad artística en las letras y en las palabras que existen en el Pacífico colombiano y más específicamente en el Pacífico nariñense. De tal manera que debo hacer alusión a la poesía americana. Y obviamente la poesía americana bebe de tres fuentes fundamentales. En primer lugar,
la poesía o la literatura indígena, que ya estaba asentada acá milenariamente antes de la llegada de los españoles a finales del siglo XV, iniciando la conquista en el XVI, la colonia y todo lo que conocemos bueno y malo de esta condición. Ahí estaban los mitos como el Yurupari, mitos y tradiciones maravillosas que pues recogen ese sentir de los pueblos primigenios frente a ese cosmos que trataban de develar, ese cosmos que lo rodeaba y del cual se sentían parte fundante. De igual manera está la herencia europea, imposible desconocerla, como no, pues porque como dije, a finales del siglo XV inician esa cruzada de invadir nuestros pueblos primigenios y de llegar con la espada y con la cruz. De todas maneras, hay un legado importante que inclusive ayer lo hablamos, como es el tema de la 10ª Spinetta, que termina por fundar lo que es la décima de nuestros territorios, ¿no? La 10ª que está asentada en el Caribe, en el Pacífico y en muchos otros territorios de nuestra patria. Y desde luego, ¿cómo no? Pues también en el siglo XVI, junto con los europeos, llegan los africanos, los afrodescendientes, y traen sus dioses, y traen sus mitos, y traen sus leyendas, y también en voces ocultas cantan a esas deidades, y cantan la añoranza de su África lejana, y cantan el dolor y el oprobio de las cadenas que los atan, de tal manera que aquí se forma un conjunto fundamental de lo que Vasconcelos ha llamado la raza cósmica, y quizá esa imagen que ustedes están viendo recoge un poco el sentir del ser latinoamericano, del ser americano en general, desde Alaska hasta la Patagonia, en donde hemos fundado, si se quiere, un ser latinoamericano nuevo, sin perder y sin olvidar nuestros orígenes primigenios, desde luego, cómo no. Por eso ese dibujo muestra ahí las carabelas, muestra los asentamientos, muestra la llegada de los afros y también el rompimiento de las cadenas como una reacción de resistencia en estos pueblos donde fundaron sus repúblicas cimarronas y en donde en los palenques se va fundando y creando una amalgama propia en las expresiones poéticas. De tal manera que imposible pues no hablar en este taller de la poesía y no hacer alusión a estas tres herencias que hemos recibido. Y claro, aquí está la tradición, quizá una de las más bellas que existen, que es la tradición del mito del Yurupari. De la misma forma que la literatura universal, la literatura colombiana tiene sus orígenes en la tradición oral. No obstante, la literatura indígena es la que menos sobrevive. Después de la conquista desaparecieron varios textos legendarios. Otros lograron ser salvados, como la leyenda del Yurupari, de origen amazónico. Se trata de una de las obras más antiguas de la literatura colombiana. Fue escrita por el indígena José Roberto, con base en los relatos del indígena José Maximino y traducida al italiano por el conde Emmano Stradelli. Yurupari tiene como significado hijo de la fruta. El personaje de la leyenda nace del jugo de una fruta y es un héroe mítico conocido en Colombia y Brasil. Y así otros mitos, ¿no? Como el Popol Vuh, y mitos que quedaron en la tradición oral. Ustedes saben que cuando llegaron los españoles, llegaron con los evangelizadores, y para los evangelizadores todo les parecía demoníaco. Entonces los quipus, que eran la forma de escritura de los incas, fueron arrancados y quemados. Las piedras sagradas en donde estaban los mitos y las tradiciones fueron rotas y destruidas. De tal manera que aquí en este texto que yo les he leído, pues se habla de esa pérdida, ¿no? Quizá el indígena es el que más ha perdido, pero también sobrevive la tradición oral, como lo vimos ayer. Y la poesía forma parte de la esencia de estos pueblos primigenios. Baste pues nombrar los poemas del siglo XVI y XVII,
cuando los diferentes grupos indígenas hacen un reclamo a sus deidades para decirles que esos seres blancos que llegaron no eran dioses sino monstruos. Y bueno, entonces aquí vamos a leer un poquito el tema del Yurupari como una herencia que hemos recibido. En el principio del mundo una terrible epidemia se desató entre los habitantes de la sierra de Tenuí, atacando exclusivamente a los hombres. Solo se salvaron unos pocos viejos cansados y ya vencidos por los años, y un anciano payé. Preocupadas por esto las mujeres, que veían la extinción de la raza en el futuro no muy lejano, ya que no había en la cual vecindad ningún pueblo al cual acudir para proveerse de lo que les faltaba, decidieron reunirse para ver si era posible encontrar solución a tal estado de cosas. En todos los rostros se veía consternación, y sólo el viejo payé se mantenía sereno e imperturbable. Su ciencia, considerada para ese caso impotente, no había sido consultada como era la costumbre. En las orillas del lago Muipa, donde Seusi solía bañarse, tuvo lugar la reunión de las mujeres. Y bueno, aquí es simplemente una introducción. La invitación de estos talleres es a que ustedes busquen en internet, en sus bibliotecas, estos textos, ¿no? El Popol Vuh tan bello, el origen de los hombres de maíz allá para los mayas, y este Yurupari, los hombres que nacen de la fruta, en alusión a esa riqueza que existe en nuestros territorios, ¿no? De tal manera que, como taller, pues la invitación es a que ustedes busquen estos textos, los lean, los analicen y los vivifiquen también, ¿no? ¿Por qué no? Recreándolos a la luz del siglo XXI. Y, cómo no, también reconocer también la poesía africana que llegó con nuestros ancestros afros. Generalmente se nos ha enseñado que quienes llegaron eran esclavos. Llegaron en esa condición, pero realmente muchos de ellos eran príncipes, reyes y reinas, princesas, nobles que fueron arrancados de sus tierras, sabios, así como los amautas de los incas. Aquí también llegaron sabios africanos que traían la herencia recogida milenaria desde Egipto hasta el Sudáfrica, ¿no? De oriente a occidente, recogiendo las tradiciones milenarias, porque no hay que olvidar que en el África surge el ser humano en su condición ya de hombre pensante. De tal manera que la imagen ahí no es un capricho, sino que muestra también esa nobleza africana que llegó a nuestros territorios y que ha legado herencias maravillosas en todo el sentido de la palabra, y que la cultura se vio engrandecida con su llegada. La raíz del árbol genealógico del hombre negro de nuestros litorales la regaron con sangre y sudor los sudaneses y bantúes, que fueron carne de luvidrio en los barcos negreros y mercanda en la subasta de esclavos en los puertos caribes. La sinrazón de la esclavitud tuvo un significado económico, y en virtud de transfusión étnica, en la noche larga de las minas y haciendas del trópico, de improviso las tinieblas seculares se rompen con el paso de lumbre de San Pedro Claver. A fuerza de callar en sus dialectos africanos, el negro trasplantado aprende a traducir su vida al sonoro idioma castellano. Lo dice nada más ni nada menos que ese gran poeta afrodescendiente de Cauca, Elías Martán Góngora, ¿no? De quien más adelante tendremos oportunidad de volver. Aquí hago alusión a ese texto de Elías porque hace alusión a cómo llega el africano y cómo asimila lo hispánico y cómo asimila lo indígena, ¿no? Y eso es bonito porque, claro, no se dejan morir, no se dejan atrapar por el dolor de la esclavitud, sino que logran superarse en sus miedos con sus propias tradiciones, trasplantando esa África a las tierras americanas. De tal manera que esa es su grandeza, esa es su vitalidad, esa es su fuerza, y ahí está la poesía. Y cómo no, desde luego, la poesía
hispánica, enmarcada en cruces y espadas, ¿no? Obviamente no debemos desconocer toda esa grandeza hispánica que también había existido en los siglos XV, XVI, sobre todo con el llamado siglo de oro. Entonces los grandes escritores españoles, los grandes místicos, ¿no? Si algo es realmente hispánico es el misticismo. Y nos llega también ese misticismo. Claro, acá nos llega con la espada y con la cruz. Pero no hay que desconocer que también llegaron personas buenas, un San Pedro Claver, ¿no? Que aboga por los derechos humanos. Y muchos otros, Fray Bartolomé de las Casas, grandes sacerdotes, curas y grandes también personas del común que llegaron acá buscando riqueza y obviamente pues tenían que sumarse a los acontecimientos de su época. Somos hijos de nuestros siglos definitivamente. Y aquí pues desde luego está sin duda alguna una de las representantes más grandes de ese misticismo hispánico, ¿no? Que es la madre Josefa del Castillo, Tunjana, quien hereda de una u otra forma pues lo que habían hecho otras místicas del territorio, ¿no? América se vuelve un territorio también de misticismo. La misma Juana Inés de la Cruz en México, con una poesía muy erótica pero mística a la vez, ¿no? Una Santa Rosa de Lima en Perú. Y bueno, así podríamos citar muchos ejemplos de una literatura y de una poesía cargada de una religación muy profunda que nos va a marcar de una u otra manera a los latinoamericanos de la actualidad. Y aquí, sin duda alguna, pues está quizá uno de los poemas más conocidos de esta monja tunjana, que es el afecto 46, los deliquios del divino amor en el corazón de la criatura y en las agonías del huerto. Él habla delicada del amante que estimo, miel y leche destila entre rosas y lirios. Su meliflua palabra corta como rocío, y con ella florece el corazón marchito. Tan suave se introduce su delicado silbo, que duda el corazón si es el corazón mismo. Tan eficaz persuade, que cual fuego encendido, derrite como cera los montes y los riscos. Tan fuerte y tan sonoro en su aliento divino, que resucita muertos y despierta dormidos. Tan dulce y tan suave se percibe al oído, que alegra de los huesos aún lo más escondido. Al monte de la mirra he de hacer mi camino, con tan ligeros pasos que iguale al cervatillo. Mas ay Dios, que mi amado al huerto ha descendido, y como árbol de mirra suda el licor más primo. De bálsamo es mi amado, apretado racimo, de las viñas de Engadí el amor le ha recogido. Bellísimo, ¿no? Este poema, pues como pueden ustedes apreciar, hay ahí sin duda alguna pues un sentir muy profundo, ¿no? De lo que es el misticismo hispánico que nos llega a estas tierras y del cual la poesía pues no puede estar ajena. Este es un resumen muy a grosso modo, desde luego, ¿no? De lo que es la herencia afro, la herencia indígena y la herencia hispánica, que terminará, pues, sin duda alguna, por fundar lo que llamamos la poesía colombiana. Si es que la poesía tiene nacionalidad, porque esa es otra discusión. La poesía es del lugar de donde nace, o la poesía es la poesía, sin fronteras, sin límites, ¿no? Esa es una discusión que se ha dado la gente durante siglos. Y pues claro, hay muchas formas de entender este tema. Aquí lo hago como un taller, esto es un taller, de tal manera que les queda a ustedes la labor de indagar si realmente en su sentir más profundo, si ustedes creen que existe una poesía nacional, una poesía territorial, una poesía racial, o si la poesía es la poesía simplemente, ¿no? Entonces, aquí como taller simplemente lo hago como un ejercicio. Y bueno, quiero aquí leer algo de Elías Martán Góngora. Se me adelantó una de las
presentaciones, pero no quiero pasar sin leer lo que dice Elías Martín Góngora al respecto. Dice él: no conviene por ahora distinguir entre la poesía negra escrita por negros y poesía mulata, entre pura poesía negra y poesía negra nacida de mulatos, indios o blancos. Lo importante es el hombre, así en el delta común o el hermano estuario. Y dice Elías: cóctel de razas en el trópico, el indio, el negro, el español, gota de sangre aborigen africana, savia y sudor, vino que desborda el ímpetu rapaz del conquistador, que el azar mezclaba y mezclaba en las ánforas del amor. Cuando regreso de la selva escucho en mí la antigua voz de aquel orfebre que mis sueños en una máscara fundió, pero si en las noches escuchó de los ancestros el pregón. Desata el viento las hogueras sobre mi piel, sobre el tambor, mientras la sed inextinguible, el hambre infinita de Dios, en la vigilia de los puertos se hacen anónima canción. En la boca del marinero, en la boca del pescador, turbio cóctel de tres estirpes hoy. Elías Martín Góngora. Qué bello, qué resumen tan hermoso de lo que pues yo acabo de decir, ¿no? Obviamente uno cuando prepara estos temas busca llegar a las susceptibilidades. Y este hermoso poema de Elías Martín Góngora, hablando de esas tres razas que se mezclan, de esas tres etnias que llegan a un territorio, ¿no? Entonces, qué lindo como termina diciendo él: turbio cóctel de tres estirpes hoy. Y bueno, esta introducción hacía muy grosso modo, ¿para qué? Para entrar a hablar de nuestros poetas del Pacífico nariñense. Antes que nada, pues explicarles que es muy difícil poder hablar de todos o de muchos. Aquí yo simplemente hago una selección, si ustedes quieren verla, temporal, si ustedes quieren, temporal, de la poesía que ha surgido en el Pacífico nariñense. Obviamente quedan muchos nombres por fuera. Yo quisiera citar muchos y hablar de muchos y leer a muchos, pero simplemente aquí doy unos nombres para que ustedes, los talleristas, las personas que están acompañando, pues busquen otras voces y entiendan que también se está bebiendo de una tradición, que es lo más importante, sobre todo por un sentir de la poesía de los jóvenes. Los poetas jóvenes, y nosotros también fuimos jóvenes, creíamos que con nuestra poesía estábamos rompiendo con todo e innovando totalmente la poesía de nuestros territorios. Pero no es así, hay una tradición. Y uno cuando empieza a leer y empieza a escultar y a investigar, en este caso la poesía de nuestro departamento de Nariño y más específicamente del Pacífico nariñense, pues nos damos cuenta que hay una tradición, que la poesía no surge al azar, sino que estamos bebiendo de unas voces que se han atrevido a juntar esas palabras y volverlas un misterio, como lo dijo Federico García Lorca. Y vamos a empezar, hecho aquí el ejercicio realmente cronológico, y me encanta que dentro de esta cronología iniciemos hablando de una mujer. Blanca Ortiz, su nombre. Ella firmaba Blanca Ortiz de Sánchez Montenegro. Su esposo fue Víctor Sánchez Montenegro, un importante escritor nacido en Túquerres. Y junto con Blanca hicieron si se quieren, una unión perfecta, no solamente en el tema del matrimonio y del amor, sino en el tema de la escritura. Entonces, Víctor Sánchez era una persona muy juiciosa, muy estudioso, de igual manera Blanca Ortiz, y ellos escribieron textos a cuatro manos. Fue Blanca Ortiz una mujer que se destacó por su inteligencia, profundo conocimiento literario y amabilidad. La obra poética que se localizó corresponde a 30 poemas publicados inicialmente en 1938. Aunque de acuerdo con su esposo Víctor Sánchez Montenegro, escribió hasta aproximadamente 1949.
Por lo tanto, su producción conocida se limita cronológicamente a esos años. Se casó joven. Su cónyuge fue profesor de literatura e historia, y además de abogado se desempeñó como escritor y traductor. Con él compartió el amor por el conocimiento, siendo reconocidos en los círculos intelectuales de Pasto y Bogotá, ciudades en donde residieron. Prueba de esa afinidad cultural fue la obra de teatro La Pasajera, que a finales de 1928 dramatizaron en el Teatro Imperial, cuyo autor fue Sánchez y su esposa la actriz principal. En 1938 salió a la luz el poemario de Afanidad, en el que le cantó a Tumaco, al mar y a los marineros con mucha delicadeza. Es una poesía romántica que fue alabada por la crítica y fue uno de los primeros libros de ese género publicados por una poeta nariñense. Blanca fue agente de la librería Voluntad para Nariño en 1940 y en 1949 fundó la librería Victoria en Pasto, siendo la primer mujer librera en la ciudad. En un esbozo que escribió Sánchez, menciona que la autora tenía 3 libros escritos: Perfiles Eternos, El Puerto de los Romances y La Sombra Divina. Sin embargo, no hay evidencia de que esos materiales se hubiesen publicado. A finales de los años 50, el matrimonio se radicó de nuevo en Bogotá, en donde la poeta trabajó como docente. Este texto que acabo de leerles es de las investigadoras María Teresa Álvarez Hoyos y Rosa Isabel Sarama Rincón, historiadoras. Aparte de eso, también decirles que Blanca Ortiz fue reina de belleza de su puerto nativo, pero ganó inmediato prestigio nacional cuando publicó su primer libro de poesía de Afanidad. En la capital de la República, donde residió por muchos años con Víctor Sánchez, publicó otro libro, El Puerto de los Romances, que como el primero, habla de las tradiciones y del litoral pacífico, y cuyos versos han perdurado en la memoria popular. En la obra poética de Blanca Sánchez de Montenegro, dice el libro Poesía de Autores Colombianos, hay una deslumbrante sencillez, la revelación de una cualidad lírica e intuitiva expresada en la alegría de descubrir las bellezas del mundo y en el agobio de ver tocada tanta hermosura por el dolor inevitable. Este texto que acabo de leer está en el libro ¿Quién es quién en la poesía colombiana? De Rogelio Echavarría, publicado en 1998. Les confieso, apreciados amigos y amigas, qué difícil encontrar poesías de nuestros poetas, qué triste. Qué triste que no haya un libro que recoja toda esta tradición de la poesía, en este caso del litoral pacífico nariñense, por ejemplo. Sería bellísimo un proyecto. Creo que uno de los poetas de los que vamos a hablar más adelante está haciendo ese proyecto. Ojalá en lo que le podamos colaborar a la orden. Y vamos a leer un poema de Blanca Ortiz. Se ha tornado negro el mar. Bajo la tarde serena que yo le conté mi pena y se puso a sollozar. Estaba sobre la arena para recordar un cantar, para olvidar un dolor que me encadena. Pero no llegó el olvido, aunque sí vino el cantar, que me decía al oído: ¿por qué le conté mi pena? Se puso muy negro el mar bajo la tarde serena. Este es un poema de Blanca Ortiz, ¿no? Les digo que difícil encontrar poesía de ellos, hay que hacer ese ejercicio y publicarlos. Por eso estos talleres sirven también para eso, para visibilizar muchos nombres y mucha obra que está perdida. Y vamos con otro inmenso. Faustino Arias Reinel. Faustino Arias Reinel nació el 13 de abril de 1910 en Barbacoas y falleció en Pasto en 1985. Realizó sus estudios de bachillerato en el Ecuador, en el Colegio María Auxiliadora de Quito, y culminó su carrera profesional de administración pública en la ciudad de Panamá. Ocupó varios cargos públicos, además de ser presidente y director de la Casa de la Cultura de Tumaco, cuya casa actualmente pues poco funciona. Realmente existe la estructura, pero no tiene una vida
cultural rica o como debería tenerla Tumaco. Fue además alcalde de Tumaco, entre muchos otros cargos. Más conocido, sobre todo Faustino Arias Reinel, conocido por su célebre tema Noches de Boca Grande. Bellísimo bolero, ¿no? Que ha sido interpretado por los tríos más importantes del mundo, inclusive traducido a otros idiomas. Esas Noches de Boca Grande que muchos colombianos pensaban que hacía alusión a Boca Grande Cartagena o a Boca Grande Bolívar, ignorando que Faustino se inspiró en esa isla hermosa de Boca Grande, allá en nuestro querido y recordado Tumaco. Autor también de otros dos temas muy conocidos, musicalizados, como son Sindamanoy y Serenata Porteña, entre muchos otros más. Y claro, vamos a leer un poema de Faustino Arias Reinel. En este pequeño pueblo mío hay una linda joven negra con perlada sonrisa de tagua y mirada mortal de culebra. Tiene 2 chontaduros de caucho que le cimbran en el pecho cuando enciende su candela. El verjú marimbero, yo le grito en un idioma sin palabras y sin letras, con los gritos glandulares de los hombres y las bestias, con el grito de la sangre, de los poros y las venas. Yo quiero tener un hijo de tu vientre, joven negra, pero en este pueblo mío nunca besaré a la negra. Cuando yo tenga 30 años, la sociedad de mi aldea me dará una joven blanca con 7 virtudes plenas. Una sola para mi vida entera, sin saber que soy polígamo por ley de naturaleza. Lindo poema, ¿no? De Faustino Arias. Además, como pueden verlo, pues Faustino Arias Reinel, blanco, ¿no? Este es otro tema, pues que hay que tratarlo también. Los poetas, pero ya lo dijo el CIAS en la lectura que hice anterior, ¿no? Pues no hay que hablar de poesía negra escrita por mulatos o por blancos, sino que la poesía es la poesía. Entonces, bellísimo que Faustino Arias Reinel, pues siendo un blanco, recoja también un sentir que late y pulula, pues cuando uno está en el territorio del Pacífico colombiano, y más en el nariñense. Aquí está el Cías Martán Góngora, ¿no? Ya leí ese pedacito, pero lo vuelvo a leer. No conviene por ahora distinguir entre la poesía negra escrita por negros y poesía mulata, entre pura poesía negra y poesía negra nacida de mulatos, indios o blancos. Lo importante es el hombre, así en el delta común o el hermano estuario. El Cías Martán Góngora, 38 libros publicados y 28 inéditos, además de la multitud de ensayos y poemas que aparecen en múltiples revistas en el mundo de las letras. Estudió en su pueblo natal, en Guapi, Cauca. Continuó sus estudios en Pasto, Medellín y Popayán, y se tocó de abogado en el Externado de Colombia en Bogotá. Ocupó importantes cargos públicos, ejerció la docencia, pero por sobre todo siempre se consideró un poeta. Así asimiló su vida y a ella le dedicó su existencia. Fue reconocido por su patria y por gobiernos extranjeros, quienes le granjearon significativas condecoraciones y reconocimientos. Perteneció a importantes academias, entre otras la Colombiana de la Lengua. Es el autor del himno a la ciudad de Cali, a la que amó entrañablemente. Pero su mayor alegría, como él mismo lo confesó, fue saberse leído, saberse querido por su público lector, que fue realmente amplio. Martán Góngora emprende el grito rebelde contenido por años, por eso es el poeta del Pacífico colombiano. Su voz es gesta que empieza a tener eco por todos los rincones, y su voz se entrecruza con palmeras y manglares, navegando libre, como quisieron sus ancestros, por entre ríos y esteros, en playas y hermosas pero doloridas riberas. Sabe que la poesía le permite esa liberación, y sabe que en los cantos de las negras está la enseña de la libertad. No renuncia a su pasado, sabe que en la palabra ancestral se asienta el ser y sentir de hombres y mujeres de su Pacífico.
Permítame leer un poema de Elías. Negro amigo, ven conmigo, jeje. Vamos de la mano, negro hermano. Está bien, no será tu canto espejo del llanto. Tal vez, negro amigo, ven conmigo, jeje. Bellísimo, un poema cortísimo, pero de una profundidad que recoge la tradición de Candelario Beso, ¿no? El poeta caribeño. Entonces aquí como Elías emplea esa terminología, ¿no? Esa habla y la vuelve realmente poesía, bellísimo. Este gran poeta, Elías Martín Góngora. Y pasamos a otro gran poeta tumaqueño, nada más ni nada menos que Guillermo Payán Archer, o Archer, como pronuncian algunos, ¿no? El escritor Guillermo Payán Archer nació en el puerto de Tumaco el 1 de enero de 1921. Por eso este año se conmemoró el centenario de su nacimiento. Y la gobernación de Nariño tuvo a bien invitarnos a unos escritores, a Vicente Pérez Silva, a Medardo Arias Satizábal y a mí, para hablar de Guillermo Payán Archer, ¿no? Y también la Universidad Popular de Cali, en una bella revista, publicó una amplia biografía que yo escribí sobre Guillermo Payán Archer, para que la busquen, ¿no? Ese es el inicio, el germen de quien siente el mundo por primera vez y siente el arrullo de nanas negras, de voces ancestrales que dan jirones en las palmeras y vuelven renovadas, donde el tiempo es siempre nuevo. Nacer ahí, en Tumaco, fue su privilegio. Sus ancestros habían llegado al Telembí cuando todo esto era el Cauca Grande. Pero procedía de casta libertaria del Valle del Cauca, donde las ideas independentistas cuajaron recién iniciada la gesta patriota. Atraídos por el oro, Barbacoas fue el centro donde sus antepasados empezaron a fundar pueblos y a escarbar montañas. Luego los negocios del atagua y de las maderas los llevaron a Tumaco, donde nació y donde aprendió a amar toda esa amalgama de colores y de aromas que se vierten desde cualquier rincón de la perla, ese mar que preñó sus retinas. Estudió Derecho en la Universidad Javeriana de Bogotá, graduándose como abogado en 1945. Ejerció como periodista en varios medios, entre otros en el Liberal de Bogotá, fundado por Alfonso López Pumarejo. En el 59 viaja a Nueva York, escribiendo para el periódico Visión de esa ciudad, siendo corresponsal en La Habana y en Buenos Aires. De regreso a Colombia escribió en El País de Cali, siendo director de las páginas literarias. Fue cofundador y director de la revista El Café Literario de Bogotá. Fue gerente de publicidad de la Braniff International Airways para América del Sur y representante del New York Times en Colombia. Ocupó también algunos cargos públicos: gobernador encargado de Nariño, presidente de la Asamblea Departamental de Nariño, representante a la Cámara por Nariño, auditor de la Contraloría General de la República, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. Su único seudónimo permanente fue Pura Alegría. Guillermo Payán Archer, qué gran poeta, lástima que en Tumaco realmente pocos lo recuerden en el centenario, y durante mi estancia ya, pues queda dentro de sectores muy pequeños el nombre de Guillermo Payán Archer, tan importante como Aurelio Arturo, tan importante como muchos escritores, ¿no? Bueno, y vamos con un poema de Guillermo Payán. Al cabo todo ha sido una cruel agonía que no termina nunca, que se repite ayer, hoy y mañana. Centuria tras centuria, hora tras hora, la llevamos prendida en nuestra carne como una vergonzosa cicatriz o una llaga. Y es cierto que una rosa nos hace sonreír y que una espiga recién nacida aviva la esperanza, mas lo que ayer nació muere en la tarde de este día. Agonía desde la misma hora de la razón primera, frente a la nueva luz del universo, desde la hora negra en que Caín manchó su diestra con la sangre del hermano, desde el primer gemido del hombre,
cuando besó los muslos de Pánfila enemiga. Desde ayer, cuando el profeta quebraba junto al muro de la ciudad el eco tribulado de sus lamentaciones. Desde la última lágrima de Luzbel, roído por el orgullo y el rencor. Desde la cuna hasta el sepulcro y siempre. Siempre como un leño en el mar, abandonados de tumbo en tumbo, solitarios, sin meta cierta a donde llegar en la fatiga. Pozo oscuro de amargura sin nombre, de hiel y de desesperanza, eso ha sido el camino, el tuyo y el mío, desde que fuimos carne y luz y habitamos la tierra. Agonía de Ulises, el amado, el amante, atado al mástil de su nave. Agonía de Penélope tejiendo su esperanza. Agonía de Cándido ignorado. Agonía de Aquiles guerreando en el crepúsculo. Agonía de Apolo que gime sobre su lira rota. Agonía del viejo Baco primaveral y taciturno. Agonía de Pan silbando el rudo son de sus amores, oculto entre la fronda. El destino de Job no muere. El oro, la juventud, el sexo, la divina locura de la sangre, la hermosura viril de Adán, la hembra solícita como la primavera, el poder, el respeto, el ideal de la sabiduría, todo fue como en Job, sin que quedara piedra sobre piedra, sin que quedara un solo amigo con el brazo extendido, ni una palabra de piedad, ni un poco de agua fresca, ni una venda para estancar la sangre de todas las heridas. Te dijeron cobarde y escupieron nuestro rostro de hombres y mataron nuestra fe y nuestro amor. Cubrimos nuestro cuerpo de retazos y dormimos en los estercoleros de las urbes sin tener nunca dónde reclinar la cabeza. Nadie oía nuestra súplica, nadie escuchaba la melodía de nuestro cantar, ninguna mujer quiso partir en nuestro lecho su alegría. Fuimos los solitarios, los eternos abandonados del mundo y de Dios. Fuimos para todos los eternos agonizantes. Hasta el último fondo de esta agonía nunca llega ni nunca llegará un destello de luz, nunca vendrá una voz para vencer estos lúgubres muros de sombra, ni prenderá una llama de nuevo que enamore otra vez tanta ceniza triste. El mundo va muriendo, la verdura de la tierra, el sabor de la tierra tropical que anochece a lo lejos. El mundo, el tuyo, el mío, va muriendo. Todos vamos muriendo. ¿De dónde vino este dolor que nos duele en el alma, en el cerebro y en nuestros sueños? ¿De poetas, de juglares y de ángeles? ¿De dónde viene esta agonía que nunca supimos cuándo se hizo presente? Que nadie sabe, sino mi corazón, cómo nos mata y cómo se prolonga en nuestro oscuro vivir. ¿Quién remueve las brasas de esta hoguera, de hiel, de lágrimas, de luto, de impiedad y de horror? ¿Quién me hinca a mí y a ti y a todos esta terrible espina para que muere y viva sin morir? Bellísimo poema, es un canto, ¿no? Tiene una fuerza, ¿no? Guillermo Payán Arches. Y continuamos con otro poeta, Lino Antonio Sevillano. Nació en Tumaco en 1928 y falleció en Bogotá en el 2011. Además de libros de poesía, ha publicado obras de ficción como Colmena X y otros cuentos, ensayos sociales y libros religiosos. Su primer poemario, Costa Azul, salió en Pasto en 1949. Y varios años después dio a la imprenta su segunda obra poética titulada Evangelios de Sangre. Desde entonces han aparecido Primavera, Abejas sin colmena, Gritos de mi sangre y su último libro, Navegación interior. Puse aquí a Lino Antonio Sevillano en esta selección porque su vida es una vida curiosa. Fue un místico. Él decía que se le había aparecido la Virgen María de los católicos. Y en Bogotá, cerca de Bogotá, fundó Marilandia, un centro de peregrinación mariana. Entonces me parece curioso porque su primera poesía es una poesía muy rebelde, una poesía que rompe con muchos esquemas de la tradición, ¿no? Y finalmente
vuelve a las fuentes del catolicismo y sobre todo de la Mariología. Y vamos a leer un poema de Lino Antonio Sevillano. Como me río ver en mi sangre el gesto tórbolbe del bisabuelo, de ojos azules y piel sin mancha, que fuete en mano golpeaba negros mientras besaba los labios belfos de una negrita de talle esbelto y de ojos tristes. Visitad a Harlem y veréis negros que cantan y que ríen. Id por México y hallaréis negros que filman su emoción. Pasad por Cuba, Brasil o Venezuela y encontraréis negros que tienen sus nombres conocidos. Recorred la América entera y veréis negros que valen y que pesan. Y bueno, hasta aquí una selección de los poetas que nos han precedido, en el sentido de que ya no están en este plano terrenal, pero su obra sigue, está aquí, más viva que nunca, y estos talleres sirven para eso también. Y junto con Elías, con Lino, con Guillermo, con Blanca, hay una pléyade de escritores que tenemos que leer y descubrir y volver a releer, beber de esas fuentes. Es bonito entender lo que es la tradición en la poesía. Por eso en esta charla empecé hablando de qué es la poesía y después hablé un poco de la poesía como universal en esas definiciones, pero la poesía también aterrizada acá en el plano de nuestro territorio, ¿no? Y cómo vamos bebiendo de las fuentes. Y cómo ustedes aquí en los poemas, por ejemplo, ven que muchos hablan de esa tradición griega y muchos hablan de la tradición africana, y entonces esa tradición es la que debemos mantener y se va curtiendo con nuestra tinta, ¿no? Vertida en la poesía. Y así damos paso entonces a una selección de poetas, digamos que gracias pues a la vida nos acompañan en este plano terrenal y que diariamente están escribiendo y haciendo cosas bellísimas. Vuelvo y repito, hubiera querido poner muchos otros, pero en este taller escojo simplemente algunos como para dar un mostrario de la variedad de lo que se está haciendo en el Pacífico nariñense. Y vamos con este gran poeta Moro Mansi, nacido en Tumaco en 1945. El Pacífico es su inspiración, eso se percibe a leguas, pero el heredo de viajeros mediante este océano se conecta con el mundo. Por eso sus múltiples lecturas y sus permanentes contemplaciones de ese universo que quiere explorar y conquistar mediante la palabra. Humildemente dice que ha publicado 2 libros de poemas, Prisioneros del mar y Ramas, este último con poemas parecidos a los haikus, y el libro Silabario, donde demuestra su sagacidad creativa jugando con el significado de las palabras. Pero ha publicado mucho más. En internet aparece el sugestivo y sonoro título de Recetas de Poesía Culinaria, donde hace gala de sus conocimientos como viejo lobo de mar. Sus obras también aparecen en los libros de La hostia y la bombilla, recopilada por el poeta Medardo Arias Atizábal, Peldaños de arena, fruto del trabajo del taller El Palabrero dirigido por el poeta Julián Malatesta, Antología La Marea Literaria del Pacífico, y también estaba preparando, y espero que si me estaba escuchando el poeta Moro, pues nos sorprenda con su texto Narradores del Pacífico Colombiano, bajo la coordinación del escritor Fabio Martínez. Sus poemas aparecen en diferentes medios de internet y también en los periódicos regionales El País de Cali, Diario del Sur de Pasto y La Esfera de Tuluá. Una de las principales preocupaciones de Moro Mansi ha sido rescatar del olvido a hombres y mujeres que hicieron de la palabra un baluarte en el Pacífico nariñense. Quizás su herencia mediterránea, pues es de origen italiano, lo impulsa a reconocer la importancia de salvaguardar la memoria de los pueblos. Por eso en su obra también encontramos estudios literarios sobre las obras de Manuel Benítez Ducler, Faustino Arias, Guillermo Payán Archer, Lino Antonio Sevillano, Alfredo Banín, así como Blanca Ortiz de Sánchez, Piedad Ayora, Elena Jiménez, Leonor Medina Benítez, entre otros. Y sin más, vamos con los poemas de Moro. Calle. Por si no te acuerdas, esta es tu calle, me dicen.
En esa esquina la memoria frágil recorre sombras vecinales. La imagen de los años idos es la misma polvorienta calle que guarda la copa de árboles enjutos. La fuente que aún brota dispersa su humedad en la tarde. Andenes agrietados conservan los años de la ausencia. Inmensos árboles frondosos que asisten a soledad. Allá como escondido el mar que tantos ejercicios nos quitó. Mis amigos, vecinos que fueron, regresan en el olvido, que también es memoria. Pero si no te acuerdas, me repiten, esta es tu calle, y yo me alejo como alguien que nunca estuvo allí. Un grande abrazo al poeta Moro Mansi. Y sigue el poeta de campesino, como yo le digo, dignificando esa bella labor, el poeta Carlos Palma Urbano, nacido en la Guayacana. Tiene las cualidades de los campesinos de antes. Es serio en el hablar y parco en sus costumbres. La sinceridad es su más fiel característica. Por eso muchos le rehuyen cuando lo ven venir. No soportan que alguien les diga unas cuantas verdades. Huye a las vanidades. Detesta los embelezos de las adulaciones, mucho más de aquellos quienes se autoproclaman y se autoelogian. Esos Carlos Palma no los soporta. Sus poemas aparecen en revistas y libros de varios lugares. La revista Huasca de la Universidad de Nariño, la antología de poesía Nubes Verdes, el afamado periódico Confabulación, por solo mencionar algunos. Es poseedor de una palabra singular. Su poesía es profunda. Arranca desde sus entrañas para verter su grito por entre los espacios que dejan los planetas, como ese viento que corre por entre las palmeras que abuldan en su Guayacana. Y vamos con un poema. Carnaval. Despierta el alma en el reloj. Las 8 o mediodía, ¿qué importa? La alegría sonámbula en las calles, faroles de sonrisas tras las máscaras. Nuestro cielo poblado de fantasmas, y olvidamos esta vez que Dios nos recuerda y nos perdona mientras limpiamos paredes con ceniza. Y otro poema también de Carlitos Palma. ¿Dónde cayó la sombra? Sobre la extensa tierra de mi aldea hay una profunda excavación, hecha por la sombra, que fragmentó los débiles rayos de la luna. Yo soy ese largo itinerario de sus continuas mutaciones y del agua acorralada de los ríos su espejismo. Me detengo en cualquier esquina a sopesar la vida con míseras palabras. Me habitan las contradicciones, la irrisión de lo absurdo. No entiendo ni distingo el soslayo de muchas cosas. Hasta la casa se contagia de mis padecimientos. De la pared de enfrente chorrea la soledad y como lluvia invisible se evapora. Un grande abrazo a Carlitos Palma. Y continuamos con otro poema, con otro poeta maravilloso, Aníbal Arias. Qué poema irreverente, de palabras fuertes. No le pide permiso a nada ni a nadie, ni siquiera la inspiración para hablar. Aníbal Arias, qué gran poeta. Nació en Barbacoas en 1948. Autor de los libros Datos del 78, Motivos ajenos a la voluntad del 79, Sucesos aún no registrados del 87, Buenos motivos del 89, Ana ama la fuga del 2004 y Bendita memoria del 2021. Gestor y director de los talleres en la Universidad de Santiago de Cali, donde fue bibliotecario. Figura en varias antologías de poesía de Colombia y Latinoamérica. Poesía irreverente e iconoclasta que vivió de Vicente Huidrobo y Nicanor Parra, y que en los años 80 fue destacada por Gustavo Cobo Borda en su antología de la nueva poesía colombiana. Luego referenciada en Poetas de Abril de Luz Helena Sierra, y más tarde en Poéticas del Desastre de Julián Malatesta. En 10 poetas colombianos, el poeta y periodista Fernando Garavito llegó a afirmar que Arias es un innovador que no le teme a nada. La pluma aguda y afilada como un cuchillo de Arias se hunde en el lenguaje para hablarnos de la patria y sus monumentos.
de Cali, su ciudad de adopción, donde la geometría de los árboles nos abruma para el goce del espíritu y la música, o la soledad que palpita en nuestros corazones. Lo que acabo de leer, un bello texto del poeta y escritor Fabio Martínez. Y vamos a leer un poema de este gran poeta barbacoano, los invito a leerlo. Él tuvo la generosidad de hacerme llegar a mi biblioteca bendita memoria, y qué libro, qué fuerza. Siempre el amigo se queda jugando entre las ramas, en cada palabra del poema, en el agua que llega al mar, y se devuelve en el aire que refresca la memoria en el fuego de los amantes. En la tierra del hombre construido, él muestra los dientes, listo a morder el lado más débil del corazón. Y otro poema, La abuela. Comenzar a enterrar el baúl carcomido de la abuela, las recetas de vinagre, la sábana morada desteñida. Comenzar a enterrar el diente en oro de la abuela, los zarcillos domingueros. Comenzar a enterrar el nochero de la abuela, su dicho aquí no pasa nada. Comenzar a enterrar la cabeza del viejo marranito de la abuela, la porcelana, las muñecas de trapo. Comenzar a enterrar la boca del reloj solitario de la abuela. Comenzar a enterrar el pecho giratorio de la silla de la abuela, los zapatos 7 leguas. Comenzar a enterrar la mesa, la cocina de la abuela, la servilleta, su flauta sin sonido. Comenzar a enterrar los tabacos interminables de la abuela, el constante movimiento de sus manos gastadas. Comenzar a enterrar, comenzar a enterrar, comenzar a enterrar. Y vamos nuevamente con la voz de las mujeres, ya finalizando. Qué bonita coincidencia, ¿no? Iniciamos con mujer y vamos terminando con mujeres. La poeta Marta Cecilia Ortiz Quijano, nacida en Tumaco, radicada en Cali, de profesión politóloga de la Universidad del Cauca. Actualmente se desempeña como gestora cultural. Ha pertenecido a distintos colectivos y tertulias de la ciudad. Trabaja en procesos de lectura y escrituras creativas en espacios públicos y en colegios. Desde 2015 participa activamente como orientadora en talleres de creación poética en la red de bibliotecas públicas de Cali, en el marco del Festival Internacional de Poesía de Cali. Desde 2019 trabaja como agente cultural en las escuelas culturales de Paz y la red de atención cultural de la Gobernación del Valle. Ha publicado De Eros a Tánatos en el 2003, proyectos en colectivo la antología erótica La palabra en boca de Eros en 2008, coautora de la antología Amores Urbanos, publicado por Mango Beach en 2011, ganadora de los estímulos de Cali en 2015, coautora de El rayo que no cesa, aparece en la antología El trébol de 4 hojas, y algunos de sus textos aparecen en la revista El Reverbero de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Cauca. Estos datos son tomados del libro Desde la otra orilla, antología personal. En la poesía de Marta Cecilia Ortiz gravitan varios líquidos poéticos que se lanzan vertiginosamente hacia una afluente única, el universo conquistado de una mujer que se hace río. Por un lado, la poeta logra, a través de una poesía primitivista, acercarse a sus orígenes, a la herencia afrocolombiana y al folclore de esa cultura que boga por sus venas. No obstante, también es la poeta que contempla la ciudad, el desarraigo y la orfandad que trae consigo el hecho de vivir entre la violencia de un país que trasiega con meandros repletos de sangre. Ortiz no se deja amedrentar y consigue con pasión descubrir la denuncia que conlleva al ser humano a hermanarse con aquel que está vulnerable a los atropellos. Barca indignada, su voz se precipita hacia una vertiginosa corriente de poemas desasosegados, pero orgullosos. Actitud que le permite en su último momento poético reconciliarse con el amor para lanzar poemas pequeños, como guijarros que van saltando entre las aguas de su pasado hasta alcanzar la orilla. Del prólogo de su libro escrito por Seuxis Vargas. Y su poema que vamos a leer, Fosa Común. Hoy enterraré en una fosa común los últimos recuerdos tuyos. Esa fotografía desteñida que aún conservo,
el reloj que nunca caminó. Pero tus ojos, esos que fueron míos, serán excluidos del exterminio. Los guardaré como amuleto bajo la almohada. Al corazón le haré unas exequias dignas. Mi cuerpo te quedará vedado a partir de hoy. Así, el amor por tu ausencia decapitado y en esta fosa sepultado, sin derecho a resucitar por los siglos de los siglos. Amén. Y para finalizar, una poeta que ha descollado pues en las letras colombianas y latinoamericanas con una fuerza muy muy grande. Me refiero a la poeta tumaqueña Jenny Tenorio, una mujer tumaqueña que ha debido enfrentar la realidad de ser negra y ser mujer en un país que, pese a todos los fundamentos teóricos y salvaguardas legales, no deja de ser aún racista, clasista y machista. Fácil es comprobarlo, hojeando simplemente las noticias diarias de los feminicidios que acontecen, o de los atropellos permanentes por causa del color, el lugar de origen o de residencia. Tenorio Caicedo es hija de ese Pacífico, el cual debió abandonar para poder alcanzar sus sueños, por lo menos los de la educación, afianzarse en su propio ser y fundar su realidad en Bogotá, sin desconocer nunca ese legado negro que habita desde lo más profundo de sus entrañas, hasta llegar a la epidermis de su cotidianidad. Tiene Jenny Tenorio su propia canción de la vida profunda, que, como en el canto del incomprendido y multiforme Barba Jacob, describe esos días donde la condición humana nos marca los derroteros de nuestros tedios o de nuestras fortalezas. Esos días que uno tras otros son la vida, como lo cantó Aurelio Arturo, describiendo su morada al sur. La que comparte también la poeta tumaqueña, en un puesto del mundo que es mucho más que violencia, consecuencia y no causa, como lo hemos dicho insistentemente, como se recoge magistralmente en todos y en cada uno de los poemas que ha escrito Jenny Tenorio. Y vamos con su poema Negritud. Al cielo de mis abuelos, al mar de mis padres, a la tierra de mis hermanos, a los tiempos de pilar arroz, de ahumar pescado con las brasas del fogón, a los quilombos, el cumbe y el palenque, a la botella curada, a la toma de paico, a los ahumerios de palo santo, a los cantos de la vida, al trueno de los tambores, a la historia no contada, a mi negritud, a los ancestros que me habitan, a los orichas que me gobiernan. Así pues hemos dado